Muchas bendiciones, bendiciones. Te saluda cariñosamente el pastor Elin Josué Martínez. Me he sentido motivado a impartirte bíblicamente una serie titulada Consejos y Preparación Pastoral Bíblica. Es una serie que quiero tratar de poder orientar pastores al estudio teológico, al estudio bíblico, a tratar de orientar pastores a que conozcan mejor su papel pastoral, a que conozcan mejor su diseño, su ministerio, su oficio o su trabajo dentro del esquema eclesiástico, o sea, dentro del rebaño. Pues titulada, la repito, se llama Consejería y Preparación Pastoral Bíblica. O sea, esto edificará mucho a los pastores, como también a los líderes de las iglesias, a que ayuden a su pastor. También este estudio o esta serie titulada Consejería y Preparación Pastoral Bíblica la hice con el objetivo pues, de bendecir a los pastores a través del estudio de la palabra, que conozcan mejor su papel, su diseño, su oficio pastoral dentro del rebaño o de la iglesia de forma ministerial. Así que tengo en mente darte una serie de consejos, una serie de videos, y cada video lo voy a hacer resumido con el fin de bendecirte a ti como pastor, a que tú te sientas motivado, te sientas un poquito más orientado a ese papel pastoral. No es criticar, existen muchas congregaciones que se han olvidado de la preparación pastoral a pastores que tienen buenos ministerios, tienen excelentes ministerios, excelentes legados, obras ministeriales, pero les falta conocer un poquito más sus herramientas en sus oficios, sus herramientas pastorales, para que pastoreen su rebaño de una forma más educada, más ética, más moralmente correcta, más espiritual, más bíblica sobre todo. Entonces, este primer video lo quiero titular, es el primer video, el número 1, quiero titularlo Consejo número 1 o preparación resumida del estudio número 1. Nunca olvides el pasto de las ovejas. Nunca olvides el pasto de las ovejas. Cuando hablamos de pasto, pastor, estamos hablando del alimento de las ovejas. ¿De dónde se deriva la palabra pastor o de dónde se toma ese título pastoral? Es de la palabra pasto. Pasto, pues es lo que se le da, es el alimento que se le da a las ovejas. Salmos capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Bueno, no quiero ir interpretando de forma inductiva cada versículo bíblico, solo quiero irme al consejo, me quiero ir al grano, pues, al consejo que yo quiero impartirle a los pastores. Este es uno de los principales oficios de un pastor, que preparar el alimento a las ovejas, es decir, alimentar las ovejas con el pasto. Pastor, tú eres el chef, tú eres el cocinero, tú eres quien prepara el alimento en la congregación o en el rebaño. No es el maestro, no es el profeta, no es el evangelista, no es el diácono, no es el salmista, no es el músico, no es nadie, ni el apóstol, ni el misionero fuera de ti. Eres tú el encargado de ese rebaño que Dios te ha puesto a cargo. Y como tú eres el encargado, tú eres el chef de ese rebaño. Tú eres quien le vas a dar cuenta a Dios, tú eres quien le va a dar cuenta a Dios de ese rebaño. Salmos 23:1 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es el pastor, nada le iba a faltar, y en lugares de delicados pastos le haría descansar. Aquí el salmista estaba tratando de personificarse simbólicamente, metafóricamente, en una oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y mira el resultado de ese pasto que Dios le estaba dando a David como oveja, o que David estaba solicitándole a Jehová como oveja, a él como oveja. Mira el resultado. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando una oveja recibe el pasto, recibe descanso, Dios los pastorea junto a aguas de reposo, dijo, aguas de descanso, aquí representa la palabra. Nos conforta nuestra alma, trae fortaleza y nos guía por sendas de justicia. Toda oveja necesita el pasto, porque si un pastor, escucha pastor, si tú no tienes, si no te estás dedicando como un chef, si no te estás dedicando como ese
personaje que lleva el oficio principal de alimentar las ovejas, lo que vas a tener en el rebaño son ovejas desnutridas. Tú eres el primer encargado de prepararles el pasto a las ovejas. Nunca olvides Hebreos capítulo 13, verso 7. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Dios, cuando hablamos de pasto, estamos hablando de la palabra de Dios. Así que el pastor es el primer alimentador, el que alimenta las ovejas. Y como alimentador necesitas cocinarla. Todo cocinero, todo chef, para dar un alimento, él lo prueba primero. Porque según tu alimento, así será el alimento de tus ovejas. Tú no puedes, es como que tú cocines una comida y eres un chef. ¿Cómo tú vas a ir a darle comida a alguien sin tú haberla probado primero? Y de esa manera tú podrás tener un rebaño bien pastoreado, bien alimentado. Ahora quiero leerte algunos versos bíblicos con respecto a los pastos, al pasto de las ovejas. Génesis 47, verso 1 al 4. Mira qué pasó con José, sus hermanos, cuando vinieron acá a donde Faraón. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Mira el verso 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Le dijo Faraón a los hermanos de José, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas. ¿Cuál era el oficio de ellos? Pastores de ovejas. Pero mira el verso 4. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. No hay pasto para las ovejas de tus siervos. Hemos venido para morar en esta tierra. Aquí hemos venido, le dijeron a Faraón, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Pues, ¿qué significa? Aquellos habían venido a Faraón porque no había pasto para las ovejas de sus siervos. ¿Qué significa? El pasto, ese es lo principal, es como en una casa. En una casa puede faltar mucho, pero la comida no puede faltar, es básico, es prioridad. En una congregación, en un rebaño, es prioridad el alimento. Un pastor que tenga un rebaño sin alimento, sin pasto, como debe ser, sin cocinar ese alimento, sin ser ese chef principal de ese rebaño, tendrá ovejas enfermas, ovejas desnutridas. Pastor, tú debes de entender que antes de cualquier papel o otro tipo de acción ministerial o oficio o obra ministerial que tú tengas en tu cargo pastoral, uno de los principales es el pasto de las ovejas. Y yo me pregunto, ¿tú estás dándose pasto a las ovejas? ¿Estás dando prioridad a otro tipo de funciones dentro de la iglesia? ¿Estás dando prioridad más a la alabanza? Pues está bueno todo eso, pero tú debes de entender que tu trabajo principal es nutrir con la palabra del Señor, con el pasto a las ovejas. Ese es tu principal. Estos hombres eran de oficio de pastores y andaban ahí porque en el lugar donde ellos estaban no había pasto para las ovejas. Un pastor se preocupa por el pasto de sus ovejas. Un pastor necesita ser un chef primero para ser un buen pastor. Para ser un verdadero pastor se necesita ser un buen chef. Si eres un buen chef, tendrás un rebaño nutrido. Jeremías capítulo 25, verso 36 al 37. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Yo solo quiero darte a entender, si no hay pasto, si hay un pasto destruido, te aseguro que la Biblia dice aquí que se escucha la voz de la gritería de los pastores y el aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. ¿Qué significa? Si no hay pasto, el primer preocupado de una iglesia y un rebaño es el pastor. Si no hay pasto, el primer preocupado es el pastor. ¿Por qué? Porque hay aullido de los mayorales del rebaño, porque no hay pasto. Entonces, cuando un pasto está destruido, cuando no hay pasto, las ovejas tienen que entristecerse.
tienen que enfermarse porque no hay pasto, está asolado. Quiero que entiendas, pastor, que en el pasto también tiene que ver mucho el tipo de pasto que le estás dando a las ovejas. Si no eres un pastor nutrido de la palabra, enseñado en las palabras del Señor, porque quiero decirte, pastor, tú para ser pastor primero tuviste que pasar por oveja. Tú no puedes entender nunca a una oveja si no pasaste por proceso de oveja primero. Para ser pastor se necesita haber pasado por proceso de oveja para que entiendas el estado de una oveja, el problema de una oveja y todo lo que tiene que ver con una oveja. Así que tú eres el primero en ser pastoreado, alimentado, para que así puedas pastorear bien y alimentar bien. Entonces el tipo de pasto tiene que ver mucho. Si tú nunca te alimentaron, ¿qué clase de pasto vas a dar a las ovejas? Si nunca te dejaste pastorear, ¿qué clase de pastorado vas a tener a la iglesia? ¿Qué clase de pasto estarás dando? Pues un pasto seco. Existen dos tipos de alimentos, dos tipos de pasto, el pasto seco y el pasto verde. Dos tipos de pasto, el pasto seco y el pasto verde. Si tú nunca te preocupas por ser un chef dentro del rebaño, tu pastorado, tu pasto a las ovejas será seco. Y las ovejas no pueden comer pasto seco. Un pastor en un rebaño se preocupa totalmente para que haya pasto, para que los pastizales estén frondosos, estén verduosos, estén listos para alimentar las ovejas. Bueno, entonces si un pasto carece, está destruido, el primer preocupado debe ser el pastor. Ahora hay cantidad de pastores que no están siendo preocupados, no se preocupan por el pasto. Por eso es que hay tanta oveja desnutrida, tanta oveja enferma, tanta oveja que no conoce nada, absolutamente nada de la palabra del Señor. Ezequiel 34, 12 al 14 dice: Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Mira el verso 14, ¿qué va a hacer Dios con esa oveja? En buenos pastos las apacentaré. Escucha, de dos tipos de pastos, el seco y el verde. Jehová Dios, como el pastor de pastores, se interesa porque sus ovejas estén en buenos pastos. El verso 14 dice: En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. En buenos pastos, no en malos pastos, en buenos pastos las apacentaré, en los lugares altos, en los altos montes, escucha bien, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil. Dios quiere que estén en buen redil. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. En pastos suculentos serán apacentadas. Si a Dios le interesa el buen pasto para las ovejas, el pastor que está puesto por Dios debe interesar el buen pasto para las ovejas. Ese es tu trabajo principal, pastor. Nunca te desenfoques. Tu trabajo principal es alimentar ovejas. Y hay otros trabajos más que te los estaré dando en esta serie. Pero el primer punto es: nunca olvides, como lo dice el tema número 1, o el primer consejo preparatorio que te estoy dando en esta orientación pastoral. Nunca olvides el pasto de las ovejas. Si tú lo olvidas, las ovejas, te aseguro, necesitan a un pastor que les dé pasto. Aquí en el verso Ezequiel 34, verso 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Mi pregunta es: ¿cuál es el pasto de Dios? Cuando habla de ovejas de mi pasto, ¿cuál es el pasto de Dios? La palabra de Él, su palabra, la Biblia, lo que ha salido de sus labios. Eso es el verdadero pasto de Dios. El pasto que necesita un pastor, y toda oveja es el pasto que sale de la boca de Jehová, como dice Mateo capítulo 4, como Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El alimento del pasto verdadero es aquel que ha salido de la boca de Jehová, es la palabra de Dios.
Para que mira que se está refiriendo a un pastorado de personas. Ahí dice ustedes, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y no quiero olvidar en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:7 lo acabo de mencionar. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de los pastores, que ellos son los que hablaron la palabra de Dios. El oficio principal, la tarea principal de un pastor es alimentar con la palabra de Dios al rebaño. Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hallará pastos. Cristo es el pastor, dice, el que entra en mí, que yo soy la puerta, entrará, saldrá y hallará pastos. En Cristo hay pasto. Cristo es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Y él dice que las ovejas que lo escuchan a él entran en el redil, salen del redil y hayan pasto. Pastor, nunca olvides el pasto de las ovejas. Es cierto que te interesas en cantos en la iglesia, está bueno, en oraciones, en ayunos, en cultos, en celebraciones de toda índole. Quizás hay cantidad de celebraciones que hacemos los pastores con la iglesia, pero debes de preocuparte primero porque esa oveja o esas ovejas estén alimentadas con la palabra de Dios. Esa es tu primer tarea. Sea la palabra de Dios el pasto que haga nutrir aquel rebaño. Pastor nutrido, oveja nutrida, rebaño nutrido, pastor enseñado, iglesia enseñada. Si un pastor le da interés al pasto de la palabra de Dios, tendrá un rebaño bien alimentado. Al final, que este es un consejo que te doy, nunca olvides el pasto de las ovejas, el pasto del rebaño. Te estoy haciendo conciencia, que vuelvas a tomar, que tomes este trabajo. Esta es una de los labores de un pastor, uno de todos, una tarea, y es una de las principales. Pastorear ovejas, alimentándolas con el pasto. ¿Qué es lo que te quiero decir para cerrar este consejo? Tú eres el chef de ese rebaño, quien prepara ese alimento, quien lo da a esas ovejas, y Dios se agradará a ti. Nunca olvides, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. A nosotros los pastores, Dios nos ha encomendado para alimentar ovejas con la palabra de Dios. Así que el primer consejo es nunca olvide el pasto de las ovejas, porque hay muchos pastores que se han olvidado del pasto. Y cuando digo de pasto, estoy hablando de nutrición, de llevar a la gente a la lectura de la Biblia, de llevar a la gente al estudio de la palabra de Dios, de llevar a la gente al discipulado en la palabra de Dios, de llevar a la gente a que le den más interés y sobre todo las cosas prioritarias en la congregación. La palabra de Dios está por encima de todo en la congregación. Las bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Nunca olvides, eres un chef del rebaño. Eres quien prepara el alimento para alimentar las ovejas del rebaño. Antes de cualquier otra labor, de cualquier otra tarea, una de las principales es alimentar ovejas. Volver al interés bíblico, volver al estudio bíblico, volver al discipulado bíblico, volver a las ovejas a que se interesen más de aprender las escrituras, de nutrirse sobre toda cosa que exista, sobre toda norma, sobre toda actitud, sobre toda filosofía, opinión, doctrina, pensamiento. La Biblia es lo principal que Dios quiere que impartamos los pastores a la congregación. Las demás cosas están muy buenas, pero este es un papel muy principal en el oficio pastoral. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes.